Bien, entonces voy a trabajar por acá, en esta carpeta aquí, voy en este directorio dice optativa uno. Acá voy a crear una carpeta que se llame paquete. Ahí vamos a crear el proyecto. Entonces abrimos C# o Visual Studio, perdón. Y por aquí voy a decirle que voy a crear un nuevo proyecto. Le vamos a decir por acá, vamos a ver, que es un API. Y le decimos aquí que vamos a trabajar con ASP.NET Core Web API. Vamos a darle siguiente. Y a este, a ver cómo le podemos dar. Le vamos a llamar Cinema. Como en este proyecto es el principal que vamos a crear nosotros, en este caso sería nuestra API. Entonces, ¿por qué es nuestra API? Porque nosotros estamos seleccionando que un proyecto web API, entonces es nuestro proyecto principal. Entonces aquí le voy a decir cinema.api. Nosotros vamos a trabajar bajo los principios de una arquitectura limpia. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar nuestro código lo más limpio y ordenado posible, haciendo separación de responsabilidades para que las diferentes capas o proyectos que nosotros tengamos en nuestra solución no se ocupen de tareas que no les competen. Entonces, vamos por acá a indicarle el directorio donde vamos a trabajar. Entonces voy acá, programación, optativa y acá en el backend. Seleccionamos, damos siguiente y le vamos a decir crear. En mi caso yo tengo la versión 10. No sé ustedes si van a trabajar con la 9, ya eso es criterio de ustedes. Vamos a darle crear. Entonces ya se creó el proyecto. Por acá yo les compartí, creo que les compartí un documento, muchachos, en el aula virtual. A ver. Creo que tienen este documento en el aula virtual, donde lo tengo. Fundamentos del desarrollo. Creo que tienen este documento, ¿verdad que sí? A ver, chicos. Acuerdo, pero pues no sé si fue que dijo usted que no tenía nada de nosotros. No, no, lo que no tenía era em, la información de sus nombres, sus datos, pero creo que en el aula virtual les compartí esto, ¿no? Voy a revisar. Sí, profesor, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces, de manera rápida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a utilizar cuatro capas. Entonces, la capa API, aquí tenemos la referencia, cómo lo vamos a trabajar. Solo déjenme ver si acá, aquí está. Entonces, como nosotros vamos a trabajar, en este caso con la parte, como les decía, con una arquitectura limpia, entonces nosotros vamos a trabajar de modo que cada capa interactúe solamente con la inmediatamente inferior. De esta manera nosotros evitamos dependencia innecesaria. Y eso lo vamos a lograr mediante la inyección de dependencia. Entonces aquí tenemos la estructura, tenemos nuestra capa API, que es la que acabamos de crear, API, y tenemos para aplicación, dominio y la de infraestructura. Aquí hay una pequeña descripción de cada una de las capas, cuál es la responsabilidad que van a tener. En este caso, la capa API es la capa de presentación que va a estar construida con ASP.NET Core. Aquí vamos a tener los controladores, la configuración de ruta y algunas validaciones de entrada y desde aquí nosotros vamos a poner nuestro endpoint. En la capa de aplicación es la que va a contener la lógica de la aplicación específica, los servicios que orquestan operaciones de negocio. Vamos a tener los DTO y aquí mismo vamos a hacer el mapeo. Tenemos acá las capas de dominio e infraestructura. Tenemos el dominio, este va a ser el corazón de nuestro sistema porque acá vamos a definir nosotros nuestras entidades. También creo que vamos a trabajar por ahí la interfase y una regla de oro que vamos a cumplir es que no debemos, en la capa de dominio no debe referenciar a ningún paquete NuGet externo.
La infraestructura, aquí vamos a tener nosotros implementaciones concretas de la interfase. En ejemplo, la interfaz de repositorio, servicio. Recordemos que estos son contratos que van a ejecutar o que van a implementar en este caso las clases de repositorio y de servicio. Vamos a tener el DB Content para poder nosotros conectarnos con nuestra base de datos. Por acá vamos a ver, tenemos por aquí la referencia. Entonces vamos a pasar a construir las capas del proyecto. Voy a cerrar esto acá y entonces aquí le voy a decir que voy a agregar, le damos clic en solución, le voy a indicar que voy a agregar un nuevo proyecto. En este caso el proyecto sería una biblioteca de clase, le vamos a poner por acá biblioteca. Entonces voy a seleccionar biblioteca de clase, le damos siguiente y acá la vamos a llamar, en este caso le voy a decir Cinema. Sería aquí punto que va a ser nuestra aplicación. Vamos a darle siguiente. Voy a ver si lo escribí bien. Cinema.sí. Entonces vamos a darle siguiente, le voy a dar crear. Entonces vamos acá, eliminamos esta clase que no la voy a utilizar. Vamos con el siguiente proyecto. Siempre va a ser una biblioteca de clases. Le voy a dar siguiente. Le voy a llamar acá Cinema. Aquí va a ser donde vamos a tener nuestros dominios o nuestras entidades. Entonces vamos a darle siguiente, crear. Igual voy a eliminar esto que está por acá. Vamos a crear ahora un último proyecto, agregar un nuevo proyecto, biblioteca de clase. Y le voy a decir aquí, cinema. Esta va a ser infraestructura. Y vamos a darle por acá siguiente, vamos a darle crear. Voy a eliminar acá. Y entonces ahora, antes que nada, vamos a ver que como tenemos aquí configuradas en este caso la referencia, dice que la aplicación va a hacer referencia, perdón, API va a hacer referencia a aplicación y también a la infraestructura. Entonces vamos hacia acá, clic derecho y le voy a decir que voy a agregar una referencia al proyecto y sería que con la aplicación y con la infraestructura. Vamos a darle a aceptar y listo. Vamos a verificar que esto tuvo efecto. Vamos aquí a dependencias, proyecto y ahí está aplicación e infraestructura. Entonces continuamos por acá ahora. Aplicación solo con dominio. Entonces, ok. Vamos acá. Agregamos una nueva referencia al proyecto y aquí sería con dominio. Aceptamos y verificamos que esto se aplicó. Proyectos, ahí está bien. Vamos a ver cuál es la otra dependencia. Infraestructura con dominio y aplicación. Entonces acá vamos a indicarle dominio y aplicación. Verifico por acá, dependencias, proyectos, dominio y aplicación. Vamos a ver qué tenemos acá. Y dominio no hace referencia a ninguna acá. Entonces ahora voy a trabajar un poco en la estructura que vamos a seguir. Ya tenemos la configuración en capa. Voy a agregar algunas carpetas. Entonces aquí voy a decirle que voy a agregar una carpeta donde voy a alojar en este caso, el middleware que voy a trabajar aquí. Yo lo que voy a hacer es, esto lo voy a configurar como les mencioné en clase, lo vamos a hacer para manejar errores. Entonces, vamos a poner esta carpeta por acá, vamos a agregar una segunda carpeta, por aquí está bien, vamos a ver por acá aplicación. En aplicación aquí vamos a tener nosotros una carpeta donde vamos a contener nuestro TTO. Por acá también voy a agregar una segunda carpeta. Aquí vamos a tener la interfase. eh, Acá dentro de las interfaces, aquí vamos a agregar dos subcarpetas. Aquí le voy a decir que va a ser la interfaz de servicio. Y acá la vamos a llamar, esta carpeta la voy a llamar persistencia o la del repositorio. Además de eso,
por aquí voy a crear otra carpeta a la que voy a llamar response. Aquí vamos a crear nosotros un DTO, que es el que va a obtener la respuesta que obtengamos nosotros desde nuestra base de datos. Y por acá voy a tener los servicios. Services, le vamos a poner Kit Service. Listo. Ahora vamos a ir al dominio. Aquí en el dominio voy a crear una carpeta donde voy a trabajar mis entidades. En infraestructura, vamos a ver qué podemos crear aquí en infraestructura. Vamos a decirle, aquí vamos a indicar nuestro contexto para poder tener acceso a la base de datos. Y también por acá voy a decirle, aquí va a estar el repositorio. Listo. Entonces, hasta ahorita solamente estoy creando la estructura, chicos, donde voy a ir organizando mi proyecto. No sé si hasta ahí tienen dudas. Gregory dice que no lo deje entrar No lo deje entrar. y que entonces le está pidiendo un código de acceso. Código de acceso. Y dice Harvey que se está grabando. Sí. ¿Qué código le pide Lo a que, Gregory? voy a preguntarle, me dijo que es un código de acceso que le pedí. Lo que pasa es que yo entré tarde porque no me quería entrar a Teams. Ujú. Sí, pero estoy grabando, hijo. Pero Ah, bueno, bueno. el caso de Gregory, no sé, hijo, ¿qué código le puedo facilitar aquí? Ahí sí me fregó. Vuelva a mandar el link, tal vez. O quizás no tiene cuenta en Teams. Pues yo lo estoy usando desde la web, no tengo cuenta. Pero, bueno, vamos a ver. Entonces, continúo, chicos. Vamos hacia acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a realizar? Vamos a trabajar la conexión de la base de datos. Para eso, por acá tengo Didiver. Esto no me le hagan caso porque esto es la conexión a una base de datos que ya está publicada. Entonces, vamos acá. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Voy a darle por acá, editar. ¿Dónde está editar conexión? Entonces, cuando nosotros vamos a conectarnos a Postgres, nos pide el host, nos pide la base de datos. Tenemos que especificar el puerto, tenemos que especificar el usuario y la contraseña. Entonces vamos a construir nuestra cadena de conexión con esos datos que se necesitan, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo en mente. La conexión o para la conexión nosotros vamos a trabajar con un archivo .m que es donde nosotros vamos a definir nuestras variables de entorno. ¿Por qué es importante o por qué es recomendable utilizar este tipo de archivo? Porque ahí nosotros vamos a tener un ejemplo contraseña para poderme conectar eh, con mi usuario o con el usuario a Postgres. Voy a tener la contraseña, entonces recordemos que las contraseñas son datos sensibles. Entonces, una vez que nosotros subamos esto a nuestro repositorio en GitHub, entonces esos datos sensibles no deberían de subirse. Entonces, para eso, nosotros creamos el archivo .env. Entonces, acá en la capa API, voy a decirle que voy a agregar un nuevo elemento y vamos a buscar hacia acá abajo, a ver dónde lo veo, archivo de texto. Entonces, archivo de texto le voy a decir que esto va a ser un .env. Vamos a darle a agregar y ya tenemos nuestro archivo por ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por acá un comentario y le voy a decir que esto va a ser mi conexión local. Vamos a especificárselo por si después, más adelante, desde aquí vamos a trabajar la parte de la conexión cuando ya publiquemos nuestra base de datos. Pero primero lo vamos a hacer a nivel local. Entonces,
voy a trabajar con el host y vamos a ver aquí. Vamos hacia acá. Voy a darle editar. Entonces, este es el host que voy a utilizar. Entonces, vengo hacia acá y lo vamos a pegar. Entonces, ahora el puerto 5432, que es el puerto que utiliza por defecto Postgre, lo tenemos acá. El usuario es Postgre. Entonces, vamos a venir hacia acá y le vamos a decir, acá vamos a especificar algo antes del usuario. Vamos a decirle la base de datos. A la base de datos le voy a llamar Cinema. ¿Cómo le llamamos? Cinema. O no, no lo voy a llamar Cinema. Pongámosle mm, a ver, Cinema. Lo voy a dejar solo así, Cinema. Entonces, ahora aquí, bueno, Cinema, vamos a ponerle DB aquí. Entonces, ahora voy a especificar el usuario. Entonces, teníamos el usuario Postgres y vamos a especificar aquí la contraseña. Recuerden que esta contraseña es la que nosotros especificamos cuando instalamos Postgres. Entonces, en mi caso, era vamos a ver si no me equivoco, García más menos por. Creo que esa era la contraseña. Tal vez no nos da problema, porque no recuerdo bien, pero ahí dejemos. Entonces, ya grabé, ya tengo mis variables de entorno para poderme conectar. Tengo el host, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña. Con eso es suficiente. Guardamos y listo. Entonces ahora nosotros necesitamos configurar todo eso que hicimos en nuestro archivo program. Porque hoy desde aquí vamos a ir a leer esas variables de entorno. Porque nosotros queremos que cuando el programa cargue, entonces lea esas variables y de una vez haga la conexión. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Como comentar y le voy a decir que voy a cargar mis variables de entorno. Vamos a decirle el archivo .en y vamos a decirle aquí variables de entorno. Creo que aquí estoy redondando. Aquí solamente vamos a ponerle cargar variables de entorno. Entonces, voy a decirle aquí .NET. Bueno, que me falta. Entonces, creo que cerré aquí. A ver, aquí ver el explorador de soluciones. Está acá. Entonces aquí tengo que agregar, para poder cargar las variables de entorno, vamos a instalar un paquete. Entonces este paquete, si no me equivoco, es .NET. Aquí está. Lo seleccionamos por acá, le doy a instalar, vamos a darle a aceptar, listo. Entonces venimos hacia acá y aquí le voy a decir .em y acá .em y le vamos a decir que vamos a cargar. Entonces, listo. Ahora por acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle configuration y vamos a agregar nuestras variables. Entonces, hasta aquí estamos cargando lo que tenemos en el archivo .m. Solamente lo cargamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito leer las variables de conexión. Aquí me equivoqué, variables de conexión desde las variables de entorno. Vamos a quitar esto desde las variables de entorno. Entonces, voy a declarar una variable a la que voy a llamar host. Recordemos, importante esto, muchachos, que aquí yo tengo host en mayúscula, host en minúscula. Recordemos que hace diferencia entre mayúscula y entre minúscula y mayúscula. Entonces, yo voy a trabajar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que lo que tengo aquí se lo vamos a asignar a esta variable. Entonces, le vamos a decir acá environment punto, creo que entonces vamos aquí, punto y coma, y aquí lo voy a cargar. ¿Cómo se llama la variable? El host. Entonces ahora lo voy a hacer para el puerto, para la base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces acá
Le vamos a decir que este es el puerto y aquí sería el puerto. Acá sería la base de datos y entonces aquí la base de datos, creo, voy a ver si está bien escrito, database. Ahora vamos por acá, sería el usuario y aquí lo vamos a ir a traer de acá del usuario, contraseña y lo mismo hacemos para acá. Listo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que todo lo que tenemos aquí ya lo tenemos en estas variables que están acá. Entonces, ahora lo que voy a proceder a realizar es una validación para que si hace falta alguna variable, en el caso que a mí se me olvidara asignar algo aquí, entonces él va a validar que todas las variables tengan información. Entonces voy a decirle aquí, validar variables, bueno, estoy poniéndolo en mayúscula todo, validar variables de entorno. Entonces voy a declarar una variable, voy a crear una lista y a esa lista voy a meter todas las variables y después vamos a revisar si falta alguna de ellas. Entonces voy a declarar una lista a la que voy a llamar variables faltantes. Y esto va a ser igual a una nueva lista que va a ser una cadena de caracteres. Entonces ahora voy a preguntar aquí que si string punto, si es, a ver, si es nulo o está vacío, sería aquí el host. Entonces, si está vacío, entonces le vamos a decir aquí que variables faltantes, punto, vamos a agregar, aquí sería lo que tenemos en el host aquí en nuestro archivo .n. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo para el puerto, sería aquí para el usuario, perdón, base de datos, usuario y contraseña. Entonces, aquí voy a copiarlo aquí, voy a ponerlo acá, igual acá, aquí, esto lo copio, lo pego acá. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Copiamos, pegamos, igual acá y por acá también. Listo. Ahora voy a verificar que si esta lista está vacía. Entonces voy a preguntar aquí que si variables faltantes, punto, a ver, any. Entonces, si es así, si esto contiene algún valor, si la lista tiene algún valor, entonces vamos a mandar por acá un nuevo mensaje o una excepción y vamos a decirle que, vamos a decirle, a ver, faltan variables de entorno. Este mensaje se puede mejorar, pero lo vamos a dejar por ahí. ¿Y qué vamos a hacer? String punto, a ver acá, si no me equivoco, vamos a crear la cadena punto joins y aquí está, variable faltante. Ya me lo sugiere, lo vamos a dejar aquí. Entonces lo que hacemos es que vamos a traer a nuestro mensaje, le vamos a unir a este mensaje los valores que tenga nuestra lista. Ahora, una vez que verificamos que no, que todas las variables existen, entonces ahora aquí voy a proceder aquí a construir la cadena de conexión. Entonces voy a declarar una variable a la que voy a llamar conexión string y esto va a ser igual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí que el host va a ser igual, sería acá al host. Porque ya, a ver, ¿dónde está? Aquí ya tenemos nosotros la información del host. Lo que sí tengo que tener cuidado que lo que voy escribiendo aquí tiene que estar como me lo muestra los ajustes de la conexión para Postgres. Entonces voy a cerrar esto.
Entonces acá voy a ponerle punto y coma y un más para concatenar. Entonces tenemos el host, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces acá voy a decirle que esto es el puerto, acá sería la base de datos, acá sería el nombre del usuario, lo tenemos en el usuario y aquí sería la contraseña, password, y acá sería password. Aquí esto no va y aquí cerramos la cadena de conexión. Entonces voy a guardar. Pregunta hasta aquí, muchachos. No hay pregunta. No, profesor. Ahí la lleva, profe, ahí la lleva. Ahí la llevamos. Ok, entonces, dentro Gregory. Y entró, Sí, profesor. aquí estoy, you know, man. Sí, Ok, entró. entonces Thank you, thank you. vamos a entrar ahora, oíganme. Entonces ahora voy a crear la entidad de película. Vamos a cerrar esto por acá que no nos estorbe mientras. Entonces venimos hacia acá y voy aquí al dominio y le voy a decir que voy a agregar una nueva clase. A esta clase le voy a llamar película. Y vamos a darle a agregar. Le voy a decir que esto va a ser una clase pública o vamos a hacer algo. Voy a crear dos entidades para que refresquemos cómo se hacen las relaciones. Aunque solamente vamos a trabajar la parte de la lógica para película. La entidad de categoría la vamos a llenar manual en la base de datos para que no se nos haga muy grande el video. Me interesa así que vean la parte de las relaciones entre tablas. Entonces, antes de película vamos a crear por acá o vamos a hacer algo. Voy a eliminar esto. Y aquí voy a crear una nueva clase a la que voy a llamar categoría. Entonces le voy a decir que esto va a ser público. Entonces le vamos a decir que esto va a ser entero y le vamos a decir que va a ser el ID. Si Char entiende desde que le ponemos que ID, entiende que esta es la llave. Entonces no necesitamos especificar muchas cosas. Entonces aquí le vamos a decir que esto es una cadena de caracteres y sería aquí el nombre de la categoría con sus métodos get y set y le vamos a indicar acá que esto va a ser nulo. Ok, ¿qué le estoy diciendo acá? Importante esto. Si ustedes se fijaron, a mí me sugería hacer esto. Me lo estaba sugiriendo. Entonces, aquí que le estoy diciendo, le decimos que vamos a inicializar esta propiedad con un valor vacío. Entonces, en memoria, él ya está ocupando un espacio con esta instrucción. ¿Qué es lo más recomendable o lo más práctico? Que nosotros trabajemos diciéndole esta instrucción. Entonces, él inicia y no ocupa un valor en memoria. Yo le estoy diciendo, mira, yo entiendo, porque si nosotros no le ponemos esto, vamos a quitar acá, si yo no le pongo esto, entonces él me manda una advertencia. Me dice este, que no debe contener un valor, que debe contener un valor distinto de nulo al salir del constructor. Entonces, yo hago esto y le digo, mira, al inicio pongámosles nulo, pero no lo cargue en memoria. Pero con este signo yo le estoy diciendo, yo voy a asegurarte de que este valor nunca sea nulo. Entonces, no me sigas lanzando esa advertencia. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, por acá vamos a crear un campo que se va a llamar, que va a ser solamente para la fecha, y le voy a llamar fecha de registro.
fecha de registro, y aquí va a ser con el método get set, y aquí le vamos a decir que esto va a ser privado para que no se pueda modificar, y esto va a ser igual. Vamos a decirle, sería aquí from acá, si no me equivoco, y aquí sería, vamos a decirle que sea con la fecha actual. Entonces acá me hace falta punto y coma. Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a crear un campo que se llama fecha de registro y solamente va a guardar la fecha porque no quiero cargar la hora en que se crea. Y le digo que por defecto va a tener la fecha actual del sistema. Eso es lo que le estamos indicando. Entonces voy a guardar esto y vamos a venir por acá a infraestructura y vamos a ir aquí a esta carpeta y le voy a decir que voy a agregar una nueva clase y a esta clase le voy a llamar, le vamos a decir que va a ser application, a ver acá, DB context. Vamos a darle acá, aquí vamos a empezar a configurar nuestro contexto. Entonces aquí le voy a decir que esto va a ser público y hacia acá, vamos a ver, vamos a decirle que necesitamos que herede del DB context. Aquí ya tenemos el problema. DB context me está pidiendo que tengo que cargar alguna librería. Entonces, vamos a ver acá. Dependencias, paquetes. Vamos a ver. Bueno, aquí estoy mal, no es aquí. Porque si se fijan, estoy en aplicación. Entonces, estoy, perdón, en infraestructura. Es la capa en la que estoy. Entonces, vamos aquí, infraestructura. De todas maneras, tengo que agregarlo. No tengo nada acá. Entonces, voy a venir acá. Infraestructura, le voy a dar clic derecho. Aquí. Y le vamos a decir, vamos a ver si no me equivoco. Microsoft. A ver. Microsoft. Punto. Creo que este último. Vamos a ver si es. Selecciono aquí. Vamos a instalarlo. Listo. Cierro acá. Y vamos a ver ahora aquí. Divi, a ver. Sería acá. Divi context. Aquí está. Ahora sí. Entonces, ya lo cargó. Tenemos acá. Entonces, ahora vamos a proceder por aquí. Vamos a decirle, vamos a trabajar la parte de la inyección de dependencias y le vamos a decir acá, application, si no me equivoco, esto mismo. Lo pegamos y le voy a decir aquí, DB context, vamos a implementar acá, DB context, aquí, options, aquí me hace falta algo. Pegar aquí, sería aquí, base, que esto está muy grande, aquí, base option, creo que ahí está. Esto que se me creó, bueno, aquí voy a decirle ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a indicar que quiero que cuando él haga la migración, le voy a decir, cuando migre, quiero que esta entidad categoría me la convierta en una tabla que se llame categorías. Aquí le voy a decir divisep y le vamos a decir la entidad que se llama categoría y le voy a decir que yo quiero que se llame categorías en plural y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle set y acá sería categoría y abrimos y cerramos paréntesis. Listo. Y acá ahora vamos a proceder a especificar la parte de
de las propiedades de esta categoría. Entonces acá voy a decirle que esto va a ser por aquí. Esto no es correcto. Esto va a ser vacío. Aquí voy a decirle, vamos a simplificar esto. Esto me va a dar errores, correcto. Y vamos a trabajar acá. Entonces, ahora aquí vamos a trabajar con las propiedades de categorías. Entonces vamos a indicarle punto entity categoría. Y aquí voy a decirle que esto va a ser estático. Y lo voy a llamar entity. Y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos y cerramos ya y vamos a especificar por acá sus propiedades. Entonces, voy a decirle entity punto y vamos a especificar cuál es la llave primaria. Entonces, la llave primaria va a ser el ID. Ahora, entity punto property. Le vamos a decir aquí. C punto sería acá. Voy a decir que el ID, que el campo ID quiero que, vamos a decirle aquí que se vaya a generar automáticamente. Cada vez que nosotros agreguemos un registro, entonces te va a ir generando, incrementando automáticamente. Ahora vamos acá, entity.property, y aquí ya iríamos, en este caso sería con el nombre de la categoría. Entonces le voy a decir que este campo es requerido y le vamos a indicar por acá una extensión máxima de 40 caracteres. Vamos ahora aquí, entity.property. Vamos a especificar por acá. Sería la fecha de registro. Le vamos a decir que es requerida. Y le voy a indicar acá. A ver, ¿dónde está? No lo veo. As column. Ujú. No me está dando para especificar el tipo de datos de la columna. Si no me equivoco, si no me equivoco, a ver acá, vamos a agregar otro paquete porque tengo que especificarle que voy a trabajar NP, vamos a trabajar con Postgres. Entonces seleccionamos Postgres y lo instalamos. Creo que esto lo va a solucionar. Y si no lo soluciona, le preguntamos a la IA, no hay problema. Entonces, aquí, as column, aquí está, ahora sí. As column type, y aquí le voy a decir que esto va a ser una fecha. Listo. Y ahora acá voy a crear una restricción. Acá le vamos a decir restricción de nombre, a ver, nombre único. Entonces le voy a decir entity. Vamos a crear un índice y le vamos a decir dónde el nombre de la categoría va a ser un valor único. Listo. Entonces ya tenemos nuestro primer modelo. ¿Y qué más tengo que hacer acá? Bueno, aquí esto me va a dar un error. Tengo que agregar a la hora de hacer, ¿cómo se llama? La migración. Esto me va a generar un error si no le instalo este otro paquete. Esto sería aquí el tools. ¿Ver? Microsoft Entity Framework. Creo que Core Tools. Creo que este. Entonces vamos a instalarlo. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a regresar al program
¿Dónde está el program? Aquí está. Porque hasta ahorita en el program nosotros, si bien es cierto, construimos la cadena de conexión, pero todavía nosotros no hemos registrado nuestro DB Content. Entonces tenemos que registrar esto en el programa para que pueda funcionar. Entonces lo vamos a hacer acá. Y le voy a decir aquí, registrar, se llama Application DB Context. Entonces vamos acá, le vamos a decir services.add DB Context. Y aquí sería, mm, creo que este que está acá. Application DB Context. Aquí vamos a decirle opción. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí option.us. Vamos a decirle, a ver, voy a usar npg. A ver, lo tengo instalado aquí. Mm, no, npg punto use sería acá npg. Vamos a ver. Y vamos a decirle conexión listo. Entonces le decimos que vamos a trabajar con PostgreSQL y le vamos a pasar acá nuestra variable donde nosotros construimos la cadena de conexión. Pregunta hasta aquí, muchachos. Ya casi hacemos la primera migración. No hay pregunta. No, profesor. Ok, entonces, antes de hacer la migración aquí en la capa de la API, nosotros vamos a agregar también, para que no nos dé problema, si no me equivoco, para evitar problemas, vamos a decirle aquí, vamos a esperar que cargue. Entonces vamos a decir aquí Microsoft, aquí está, este que está aquí. Entonces lo vamos a instalar y lo instalamos, listo. Entonces se instaló. Esto ya no nos debería dar problema y vamos a probar a hacer la primera migración. Entonces voy a guardar todo, voy a ejecutar para ver si no hay errores, porque la migración no se va a realizar si tenemos algún error en el proyecto. Entonces vamos a esperar que cargue y si se ejecutó la consola, carga la consola, no tenemos errores. Entonces bien, no hay errores y vamos a probar realizar la primera migración. Importante, nosotros nuestro contexto lo tenemos en la capa de infraestructura. Entonces, aquí el proyecto predeterminado sería infraestructura. Voy a eliminar esto, o voy a limpiarlo para revisar cualquier error. Entonces le vamos a decir, o sea, por si sucede algún error, tener limpia la pantalla ADD. Vamos a migrar y le voy a decir que vamos a crear, sería aquí la tabla categoría. Darle enter y vamos a esperar que pase. Entonces, aparentemente está bien y me da una vista preliminar de lo que va a hacer. Entonces me dice que va a crear una tabla llamada categoría. En esa tabla va a crear un campo ID que es de tipo entero, no va a ser nuleable. Y entonces dice que este ID se va a generar o se va a incrementar automáticamente. Después va a crear un campo llamado nombre categoría de tipo string de 40 caracteres como máximo y tampoco va a ser nuleable. La fecha de registro, solamente fecha, y tampoco va a ser nuleable. Tenemos una restricción por acá en la tabla, que es la restricción de primary key de llave primaria y está en el campo ID. Por acá tenemos un índice, el nombre del índice es nombre de categoría
y dice que el índice es único. Entonces, parece que las instrucciones están bien. Entonces le vamos a decir update a la base de datos y vamos a darle enter y vamos a esperar. Entonces se realizó bien. Por acá nos apareció un error. Si ustedes se fijan, dice que ocurrió un error al intentar conectarse a esta base de datos. Pero después inmediatamente lo que hace es crear la base de datos. De hecho, el error sí es válido porque él intenta conectarse a la base de datos, pero no existía. Entonces no la encuentra. Y después la crea la base de datos y finalmente dice que se hizo satisfactoriamente. Entonces vamos a ir aquí a Postgres. Le voy a decir por acá, renovar. Vamos a ir a la base de datos. Ahí ya lo tenemos, CinemaDB. Tenemos esquema y tenemos por acá nuestra tabla que acabamos de crear. Entonces, tenemos nuestro primer modelo. Pregunta, chicos, hasta aquí. Ok, si no hay, seguimos rápido. Para hacer el otro modelo, solo vamos a hacer el modelo película, hacemos la relación, migramos y terminamos el encuentro. Entonces ya el programa no voy a hacer nada más y voy a irme por acá. Entonces voy a ir a las entidades, voy a agregar una nueva entidad a la que voy a llamar, en este caso, sería aquí películas o solo película, voy a poner en singular, es decir, agregar, esto va a ser público y vamos a decirle público, vamos a decir que entero y sería el ID de la película. Vamos a decirle público, una cadena de caracteres y sería acá el título de la película. Esto lo vamos a poner en mayúscula, va a ser igual a nulo. Vamos hacia acá ahora, voy a copiar esto y aquí sería descripción de la película. Por acá vamos a copiar esto, lo copio, vengo aquí, lo pego una, dos veces. Acá sería la fecha de estreno o fecha de lanzamiento, le vamos a poner fecha de lanzamiento y esto no le vamos a poner nada porque la fecha de lanzamiento se tiene que especificar, solo vamos a guardar fecha. Por acá vamos a decirle, vamos a ver, voy a traer esto, lo voy a copiar, pegar aquí y le voy a llamar aquí, a ver, duración en minutos. ¿Qué más? Vamos a trabajar ahora la parte de la relación con la tabla categoría. Entonces, lo voy a decir public. Vamos a crear en este caso una propiedad de navegación a la que voy a llamarle categoría. Categoría. Y vamos a decirle aquí todo. Acá vamos a ver. Esto va a ser igual a nulo. Aquí le voy a decir que también voy a pegar esto aquí y le voy a llamar categoría ID. Y listo. ¿Qué más me hace falta aquí? Vamos a ver, tengo duración un minuto, categoría ID. Aquí estoy haciendo aquí vamos, esta es nuestra llave foránea. Aquí tenemos la propiedad de navegación para saber cuántas, o cuántas películas existen en una categoría determinada. Y acá creo que me hace falta, vamos a traer esto que está acá. Bueno, aquí, sí, esto voy a copiarlo. Me hace falta para pegar la URL de la imagen de la película. Entonces, aquí lo voy a llamar imagen URL. Y esto, la fecha de registro, vamos a dejarlo tal como está. Ahora vamos a ir a categoría porque vamos a especificar la propiedad de navegación para saber cuántas películas hay en una categoría determinada. Entonces le voy a decir aquí propiedad de navegación. Entonces, esto va a ser público, una propiedad virtual. Y aquí vamos a obtener una colección de qué? De películas. Y esta propiedad se va a llamar películas en plural. Y vamos aquí con el método get, el método set. Y acá
voy a decirle que esto va a ser igual a una nueva lista de películas. Entonces guardamos y ahora vamos al contexto. Entonces aquí en el contexto replico acá, le digo que esto sería película, aquí se va a llamar películas en plural y acá película. Listo. Esto que está aquí lo duplicamos, o aquí me equivoqué, sería desde acá, lo duplico y acá le voy a llamar películas. Igual acá sería películas. El ID está bien. Ahora aquí vamos a decirle que se va a incrementar. Acá vamos bien. Lo único que le voy a decir que, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle control F. Le voy a decir que todo lo que dice C me lo cambie por P. Y le voy a especificar que me respete mayúsculas, minúsculas y toda la selección. Entonces vamos a darle por acá. Hizo 10 reemplazos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Si ustedes se fijan, aquí le había puesto C a cada una de las propiedades de la categoría. Entonces, ahora como voy a trabajar con películas, lo ponemos con P para no confundirme. Entonces, acá sería el título. Al título de la película le vamos a dar como máximo 50 caracteres. Voy a duplicar esto. Aquí le vamos a decir descripción. A la descripción de la película le vamos a dar 250 caracteres. Por acá voy a duplicar esto y aquí sería la fecha de lanzamiento, va a ser de tipo fecha. Por acá tengo, ¿qué más tengo? A ver, voy a copiar esto aquí y si no me equivoco me hace falta, vamos a ver, la duración en minutos. Entonces aquí sería duración en minutos y esto le vamos a decir que es requerido solamente. ¿Qué más? Vamos a copiar acá uno más porque me hace falta la imagen URL. Entonces, aquí sería imagen URL y le vamos a decir que le vamos a dar 500 caracteres. La fecha de registro y acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí no voy a crear una restricción, sino aquí voy a trabajar la parte de la relación con la entidad categoría. Entonces, vamos a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir que una película va a estar relacionada, vamos a decir que una película se relaciona con una categoría. A ver, ¿dónde está esto? Es con lo que tenemos aquí, con la propiedad de navegación que nosotros especificamos en película. Entonces le digo que una película se va a relacionar, que la película está vinculada a una categoría. Ahora le vamos a decir acá que una categoría puede tener muchas películas. ¿De dónde sale eso? Esta propiedad que especificamos acá, que es una propia navegación, que esta categoría puede ver muchas películas. Entonces, ahora aquí voy a decirle cuál es la llave foránea. Entonces, le voy a decir que en la tabla películas o en la entidad películas, la llave foránea sería aquí, categoría ID. Ahora vamos a especificar, le voy a decir que cuando elimine, si se elimina una categoría o una película, vamos a decirle que al eliminar, si existe película asociada a la categoría, no se puedan eliminar en cascada. Y le vamos a decir que esto es requerido. Creo que eso es todo. Voy a darle guardar y vamos a venir aquí a la migración. Vamos a decirle add. Vamos a migrar y le voy a decir aquí que voy a crear la tabla películas. A dar enter.
a ver aquí, ya lo hizo. Entonces, está creando la tabla películas, el ID de tipo entero, se va a generar automáticamente el título, una cadena de caracteres de 50 como máximo, no es nuleable, la descripción 250, la fecha de lanzamiento es de tipo fecha, la duración en minutos es de tipo entero, la categoría ID es de tipo entero, la imagen URL es un carácter de 500 y la fecha de registro. Ahora vamos con las restricciones. Entonces tenemos una restricción de llave primaria, que el campo, el ID, y después tenemos una restricción de llave foránea, donde dice que el nombre de la restricción, FK, película, categoría, y el campo al que sería nuestra llave foránea. Entonces dice que la columna que contiene la llave foránea es categoría ID, la tabla principal es categoría, y la llave primaria en la tabla principal es el ID de la categoría. Y que si se elimina una categoría y hay películas asociadas, no se me elimina el registro en películas. Y después, ¿qué dice aquí? Tenemos un índice. Recordemos que tenemos índices clúster y no clúster, o agrupado y no agrupado. Entonces me está creando un índice no agrupado para el ID de la categoría. Eso es lo que está haciendo. Y ahora vamos a proceder a decirle update a la base de datos. Vamos a darle enter y vamos a esperar. Listo, se hizo. Vamos hacia acá. Vamos a darle actualizar. Tenemos películas. Vamos a ver acá. Entonces ya tenemos una categoría. Puede tener muchas películas. Entonces tenemos categorías y películas. Entonces tenemos aquí todas las propiedades. Vamos a ver acá. Estoy en película. Tenemos el ID, el título, la descripción. Lo mismo por acá para las categorías. Vamos a ver a los datos. Y aquí tenemos la información. Aquí ya solo está esperando que nosotros le agreguemos datos. Pregunta, muchachos. Están ahí, no me dejaron solo. ¿Qué tal, profe? Ahí están, están ¿Cómo calladitos. se va a quedar solo? Mira, bien antillal hay aquí. Entonces, ¿cómo lo vieron? El refrescamiento. Como el año pasado. Está arrancando el cerebro, pero No, pero ahorita que practiquen se acuerdan. La verdad, profesor, qué complicado que es, Richard. Es complicado. Tanta cosa para que las variables de entorno funcionen. Hola, se me escucha. Lo que pasa es que cada lenguaje tiene sus particularidades. Está feo el Ahora asunto. no le gusta, ahora no le gusta. Es lo que te digo, Y ya. que lo que pasa es que él ahora pertenece a otra liga y eso es todo. sí, exacto. No, profesor. Exactamente. Es que piensa que desde que era hace rato, nunca me gustó Richard. Él ahora es Technology Corporation Stage this. No, para nada. Entonces, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto llamó el video? Miren, 58 minutos, casi cronometrado, lo hicimos, que les dije que 1 hora. Ay, ya, córtelo, porque no va a salir todo esto. Vamos a cortar entonces.